בראשית ברא אלוהים את השמיים. Shabbat Shalom, buenos días. Les doy la bienvenida a un nuevo programa de la serie Maravillas Escondidas en la Torá, el programa número 35 de la serie. Estamos ya en el libro de Números, Bamidbar. Esta es la segunda porción que estudiaremos de este libro de Números. Y le doy la bienvenida aquí al estudio virtual a Gabriel Estrada. Buenos días, Shabbat Shalom, ¿cómo estás, Gabriel? Shabbat Shalom, Memo, bien, pues aquí otra vez listos. ¿Cómo te fue la semana? Espero que esté todo muy bien por allá. Por allá aquí cerca, ¿verdad? De Saltillo, pero es un decir. Sí, pues estuvo un poco complicada, digámoslo así. Un poquito pesada, Sí. Pero ya estamos en Shabbat, por fin. Nos olvidamos de eso. Exactamente. Pues hoy nos toca estudiar la porción de la Torah llamada Naso y consta de Números, capítulo 4, desde el versículo 21, la porción pasada terminó en el versículo 20, hasta el capítulo 7, versículo 88. Es el capítulo más largo, el capítulo 7 de Números de toda la Torah. Vale. Y como dato curioso, esta porción es la porción con más versículos de todas las porciones en las que está dividida la Torah, el estudio de la Torah. Esta porción tiene 176 versículos, que es el mismo número que tiene el Salmo 119. Nada más como dato curioso, ¿no? Órale, qué curioso. La más larga, a ver si la hacemos corta. Pues quiero mandar saludos, solamente quiero mandar saludo a Elizabeth de Caracas, Venezuela. Gracias por todos tus comentarios en las Parashot. Pues comenzó a escucharlos desde el principio y pues nos ha dejado ahí muchos comentarios muy interesantes. He tratado de seguirle el ritmo, nada más que, como te comento, esta semana ha estado complicada y no he tenido mucha oportunidad de contestarte algunos comentarios que has puesto, pero pues sí está complementando con muchos comentarios, con pues enseñanzas que ella también tiene y pues te lo agradezco mucho que te tomes el tiempo de dejarnos ahí comentarios. Les recuerdo que y todos los programas están disponibles para ser escuchados directamente en la página buscandoloescondido.com, todo pegado sin espacios, o en el canal de YouTube. También ahí se están subiendo los audios, los pueden escuchar en línea o bajarlos a su celular como MP3 o la computadora o cualquier dispositivo para escucharlo después, y pues todo está subido al internet de forma gratuita. Y pues, ¿cómo ves, Gabo? ¿Comenzamos? Venga, de acuerdo. Bueno, esta porción, como comentábamos, empieza en el capítulo 4 del libro de Números, versículo 21. Y nos acordamos, se había quedado en el capítulo 4 hasta el versículo 20, nos estaba hablando de las tareas de los hijos de Leví, o de la tribu de Leví, y habíamos hablado de la familia de Kehat, que iban a ser los encargados de desmontar y montar el lugar santísimo, de trasladar el arca del pacto, el arca del testimonio, y también pues, nos habló un poquito sobre el cargo de Eleazar, hijo de Aarón el Cohen. Y en esta porción comienza en el versículo 21 y dice: habló el Eterno a Moisés diciendo: haz el censo de los hijos de Gersón, que es otra de las familias de Leví, también a ellos según sus casas paternas por sus familias, de la edad de 30 años para arriba hasta la edad de 50 años los contarás, que es el mismo conteo que se hizo a la tribu de Leví completa, que le dijo, más bien esto lo va a hacer, ese conteo, a los hijos de la familia de Kehat le hizo ese censo también, en estas edades nada más de 30 a 50 años, cuando con las demás tribus de Israel se hacía el censo de 20 a 65 años. Entonces aquí pues le pide que haga el censo, va a ser censo de las familias que restan, y también va a decir cuál era la función de la familia. Entonces de esta familia de Gersón dice que el trabajo para ellos
sería transportar las cortinas del tabernáculo y de la tienda de reunión, o sea, todas las telas las iban a transportar esta familia. Y más adelante, en el conteo que le hace a Gersón, dice que son 2730 hombres que estaban aptos para hacer estas tareas, ¿no? De mover las cortinas. Cuando se desarmaba el tabernáculo y empezaban a seguir la nube, bueno, ahí es cuando entraban ellos en acción, desarmaban todo y cargaban con eso. Y después nos habla sobre los hijos de Merari. Y dice, igual, comenta, pues, le pide a Moisés que haga un censo de los hijos de Merari. Y le comenta que la tarea de ellos va a ser mover las tablas del tabernáculo. O sea, todo lo que está alrededor, las bases, las estacas, las cuerdas, para todos los utensilios, para el transporte. O sea, todo, digamos que la familia de Gersón movería las cosas más frágiles o menos pesadas, y los hijos de la familia de Merari harían como que el trabajo más pesado, ¿no? Entonces hace también el conteo de esta familia, los hijos de Merari, y dice que son 3200 hombres, igual de 30 a 50 años de edad, que tendrían esta labor. Y el censo de los hijos de Kehat, que los hijos de Kehat son los que vimos la porción pasada, dice que eran 2750 hombres. Entonces aquí saca un censo de los hijos de Leví, o sea, de todos los hombres de Leví entre estas edades, y ya como tipo resumen dice que son 8580 levitas de entre 30 y 50 años de edad, para hacer todas las funciones de desarmar, armar y pues transportar todos los utensilios, todo con lo que fue construido el tabernáculo, el Mishkan, que estudiamos allá como por 4 porciones a finales de Éxodo, ¿no? ¿Algún comentario sobre el capítulo 4? Sí, fíjate que estaba pensando, ahora que estudiaba, cómo la función de estas dos tribus prácticamente va a desaparecer, ¿no? Porque pues una vez que el tabernáculo es construido, pues ya no necesita, que el templo es construido, ya no necesita ser desarmado, trasladado y todo eso, ¿no? Entonces eso me llama bastante la atención. Y otra cosa que me va llamando la atención es la estructura del libro. Si te fijas, hasta el capítulo 4, como que Dios empezó ordenando que se contara al pueblo. Otra vez, no porque Dios no sepa cuántos son, sino para que ellos mismos sepan cuántos son, de qué tribus, sus funciones, etcétera. Y a partir del capítulo 5 viene también un reacomodo, Memo. Así como se les organiza del capítulo 1 al 4, el capítulo 5 va a reacomodar, pero una parte, no sé si decir espiritual, pero por lo menos moral, ética, interna, espiritual, podemos decir, ¿no? Más o menos. Y entonces, como que esto a mí me da a entender que Dios quiere que entendamos nosotros cómo es como una comunidad, una iglesia, una Keilah debe estar conformada. En primer lugar, si te fijas, hay un orden, ¿no? Cada quien tiene delimitadas sus funciones, están divididas. Vimos, por ejemplo, que con los sacerdotes, pues además están divididas por sus capacidades, por sus números. Podemos hablar de conceptos como la justicia, como... ¿Qué otra palabra se me viene a la mente? Cuando divide las cosas de manera equitativa, ¿no? También se habla de equidad, no se le carga la mano a nadie, a todo mundo se le considera. Entonces, yo creo que es muy importante aprender esos conceptos de estos 4 capítulos. Y a partir del capítulo 5, de hecho esta parasha, a partir de este momento podríamos dividirla en varios conceptos, ¿no? En primer lugar, pues la santidad, ¿no? O sea, ya se habló de la santidad de los sacerdotes y ahorita se va a hablar de cómo puede acceder a esa santidad una persona que no es de la tribu de Leví. Entonces, pues nos va a interesar mucho el tema que vamos a leer. Otro tema importante va a ser la ley de los celos, la que va a venir un poco más adelante, lo cual nos habla entonces también de la importancia de que una Keilah
o una congregación guarde su pureza sexual, ¿no? Que va a ser un tema muy recurrente en toda la Biblia. Y pues me parece que son los temas más importantes, y creo que se me va alguno, pero fíjate cómo entonces el libro de Números nos habla muy fuerte a nosotros. De hecho, desde el primer verso nos da a entender esto, que le va a empezar a hablar Israel. Entonces, qué importante es considerar estas tres cosas, ¿no? Desafortunadamente para nosotros y para Israel, para el Israel de esta época, después de esta parasha, las cosas van a empezar a poner muy mal. Y para variar, ¿no? Todo lo que Dios dijo, lo que ha dicho en Éxodo, en Levítico, en Números, pues es exactamente lo que no se va a hacer. Y específicamente en el libro de Números y Levítico, ¿no? El pueblo va a empezar a chismear, todo lo que no se debe hacer va a suceder. Ahora, no podemos juzgar, por supuesto, a los israelitas de esta época por ser así, porque en realidad vamos a ver cómo, del mismo modo, cuando estudiamos las cartas de Pablo, que todo lo que dice Pablo que no se haga, pues todo se hizo, ¿no? Desde el punto de vista histórico, y se sigue haciendo, ¿no? Entonces, prácticamente las cartas de Pablo se basan prácticamente en esta parasha también, ¿no? Son los temas recurrentes de Pablo. Entonces, yo creo que tenemos la responsabilidad, sobre todo los que estamos escuchando, ¿no? Esto no es para que apuntemos con nuestro dedo acusador a la gente que no estudia la Biblia, sino esto es específicamente para nosotros. Entonces yo creo que sí vale la pena que analicemos un poco esto y que veamos hasta qué punto estamos involucrados y hemos hecho todo lo que aquí dice que no se haga, ¿no? Ok, entonces empezando el capítulo 5, dice: habló el Eterno a Moisés diciendo: ordena a los hijos de Israel que envíen, entre paréntesis en esta versión dice afuera del campamento, a todo Satra, que habíamos leído, ¿no? Es lo que se traduce en muchas versiones como lepra. Ajá. A todo leproso. Es una enfermedad que, de acuerdo a lo que estudiamos en el libro de Levítico, pues no es la lepra que conocemos actualmente, pero pues tampoco tenemos una certeza de decir es esto exactamente, ¿no? Sino pues era una enfermedad que veíamos mandaba a Dios tanto a las personas como a las casas y a las prendas. Entonces aquí dice: a todos los que tengan esta enfermedad, todo el que tenga flujo seminal y todo el que se impurifique por causa de un muerto, a todos ellos, dice, los vas a mandar fuera del campamento. Ahora, de aquí he escuchado comentarios, Gabo, que no sé si te acuerdas cuando estudiamos la parashá de Levítico 15, que hablaba sobre los flujos de entre hombres y mujeres, pues decíamos que algunas ramificaciones o algunos cultos, cuando las mujeres tenían su periodo, pues las mandaban fuera de la casa para que no se fuera a impurificar la casa, ¿no? Las personas. Entonces, de aquí es de donde esa enseñanza es sacada, y pues yo creo que no tiene nada que ver, porque aquí pues no nos está hablando ni siquiera de eso, sino nos está diciendo los que tienen flujo continuo, que veíamos que era un caso anormal, los que tienen vamos a comentarle como lepra, o los que hayan tocado un muerto. ¿Y esos grupos son judíos o qué son? ¿O son mesiánicos o qué? Los que he escuchado son mesiánicos. Sí ha de ser, porque sabes que hay que recordar que cuando analizamos esa parasha, también las palabras que se utilizan para traducir flujo y luego flujo continuo son diferentes. Entonces no dudo que si están estudiando de una versión en español o en inglés o en cualquier otro idioma, pues no hayan analizado esa diferencia. Sí, porque es muy, muy diferente, claro, ¿no? Y la diferencia otra diferencia aparte que yo veo aquí, es que dice, o sea, vas a mandar a varón o a mujer que cumpla estas condiciones fuera del campamento, dice, donde yo resido entre ellos. O sea, está hablando de ese tabernáculo, ¿no? De esa época en la historia donde el tabernáculo se armaba y la presencia de Dios estaba entre el pueblo de Israel. Entonces decía a todos los que estemos aquí, y no en sí de todo del campamento, sino aquí hay un comentario aquí en la Biblia que dice
que el campamento se dividía en 3 zonas. Dice, la primera zona, el Mishkan o el tabernáculo, donde no podía permanecer ninguno de los impuros. O sea, ahí sí, de ninguna impureza, tanto de si estabas en tu regla, si habías tenido un flujo seminal, todo lo que hemos leído, ¿no? Si habías tocado un muerto, un animal muerto, bueno, ahí sí, para que veas, no podías entrar al tabernáculo. Claro, que era prácticamente lo que después se convirtió en los patios o en los atrios del templo, ¿no? O sea, digamos la parte exterior del tabernáculo donde se presentaban sacrificios, ¿no? Sí. Así es. Okay. Luego, la segunda división, dice, es la de los levitas, en la cual podían permanecer el impuro por causa de un muerto. O sea, ahí sí podían estar los impuros, que los levitas, habíamos estudiado la porción pasada, estaban alrededor del Mishkan o del tabernáculo, ¿no? Entonces ahí sí podían estar. Y dice, y por último, la casa de Israel, que era ya alrededor de los levitas, todas las tribus que estaban y que veíamos cómo estaban divididas. Dice, en la cual podía permanecer el que tenía flujo seminal, pero el leproso o el que tenía esta enfermedad Zarat no podía permanecer en ninguna de ellas. O sea, ellos sí sabemos y habíamos leído que estaban fuera del campamento completamente, ¿no? Por cuestiones de salud, o sea, para que no contagiaran. ¿Y a los chismosos también los sacarán de la congregación o esos no? ¿O nomás las mujeres que tienen su regla o qué? No, pues imagínate, pues todos, se queda vacío. Se queda nomás uno, ¿no? Ahí solo. Sí. Perdón. Y ya solo porque ya no va a poder chismear porque pues de quién chismea o con claro, quién. Exacto. Bueno, les habla por teléfono, ¿no? Afortunadamente existen los celulares. Sí. Entonces, bueno, ahí nos habla de ese tema de que sacaran del campamento de alguna de esas 3 divisiones. Y después en el versículo 5 vuelve a decir, habló el Eterno a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel, un hombre o una mujer que transgrediera cualquier pecado propio de la persona, cometiendo un engaño delante de Dios, será culpable esa persona. Y aquí se puede sobreentender que es un pecado que estás haciendo contra Dios, ¿no? O sea, algo que le va a perjudicar a Dios. Pero si seguimos leyendo, dice, entonces confesará sus pecados que hubiera cometido, resarciará el daño íntegro y un quinto le añadirá y lo entregará a quien dañó. O sea, ahí nos damos cuenta de que no está hablando un pecado que haya hecho yo que afecte a Dios o algo contra mi persona, sino está hablando algo que hice en contra de un prójimo, de alguna otra persona, y eso que estoy haciendo en contra de alguien, que le estoy robando, que le estoy maldiciendo, que le estoy engañando, que le estoy mintiendo, bueno, eso es contado como un pecado contra Dios. Claro, y te fijas cómo no basta una organización física, ¿no? No es nada más de dividir, contar, sino el tema de la pureza interior ya está aquí saliendo muy evidentemente, ¿no? O sea, prácticamente Dios está haciendo el resumen y nos, o sea, fíjate cómo la falta de contexto nos lleva a interpretar cosas diferentes. Dios está hablando aquí de los chismosos, de todo esto, ¿no? De que no hay que transar a nuestro hermano, y entonces nos fijamos en que hay que sacar a las mujeres que tengan su regla, ¿no? Como que no tiene tanto sentido. Cuando el texto y sobre todo el contexto nos está hablando de una pureza interior, ¿no? No nada más basta que el cascarón esté limpio, sino que también ellos restituyan, no transen al hermano, no echen mentiras, no pequen ante el Señor. O sea, para que una comunidad sea sana, necesita tener estos requisitos precisamente, ¿no? Sí, correcto. Nos sigue diciendo, pero si no tuviera el hombre perjudicado heredero para dar, o sea, para restituirle el daño, pues entonces el pago que se haría, o sea, vamos a decir que le robé los frenos del carro a mi vecino y por culpa de eso, pues se murió. Entonces, y no tenía hijos ni nada, bueno, entonces en vez de pagarle a mi vecino, si no se hubiera muerto, pues le pago el carro y un quinto más del carro y obviamente de los daños que se hayan causado. Pero si no tuviera
un heredero o familia, si ya fuera el único que quedaba vivo, bueno, entonces dice, le restituirás todo lo que le ibas a pagar a la persona al Cohen, ¿no? O al sacerdote. Entonces se seguía tomando como que fue una agresión, obviamente contra el prójimo, pero se cuenta como agresión contra Dios, y yo creo que eso nos debería de asustar un poco, ¿no? Porque a veces pensamos, bueno, esto dice Dios que no haga, y no le voy a afectar a nadie, bueno, mejor le hago caso para no meterme en problemas con Dios, pero cuando es contra una persona, pues a veces hacemos más chico el asunto, ¿no? De lo que es, y decimos, bueno, pues no se va a dar cuenta más que esa persona, entonces, pues adelante. Claro, y olvidamos que esa persona fue creada a imagen y semejanza de Dios. Exacto. Entonces realmente estamos pecando contra él, contra mí mismo, porque yo también soy hecho a imagen, y contra Dios. Claro. Entonces, pues qué gran problema, ¿no? Qué gran lío. Y de aquí, hay algunas versiones que hacen referencia de aquí hacia Mateo 5, ¿no? De cuando Jesús está enseñando que si vas a llevar un sacrificio o algo para ponerte a cuentas con Dios, pero te acuerdas que tienes algo contra un prójimo, que dice, bueno, primero ve con el prójimo, te pones a cuentas con él. ¿Qué es ponerte a cuentas con él? Bueno, le confiesas tus pecados, le pagas, le restituyes y le das un quinto extra. Bueno, ya hiciste eso, ahora sí puedes venir al templo, al tabernáculo, y dar tu sacrificio para, pues, agradecerle a Dios, para ponerte a cuentas con él, ¿no? Y después nos sigue hablando en el versículo 11, empieza lo que comentabas hace ratito, que se me hace un tema complicado, uno de los pasajes difíciles de la Torá, ¿no? El esposo celoso. Nos dice, no por eso, porque pues es algo muy normal, creo, al menos acá en México, sino por toda la serie de pasos e instrucciones que nos va a decir que se hagan y que se lleven a cabo. Se me hace un poco complicado. Ahorita, ya que leamos todo esto, pues quiero comentar que no hay ningún registro histórico en el Talmud, por ejemplo, de que esto hubiera pasado, ¿no? O sea, como que no se llegó a este tipo de soluciones. Yo creo que a lo mejor las mujeres confesaban antes para evitar la muerte, o pues no sé, pero no hay un registro histórico. Entonces dice, habló el Eterno a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y les dirás, cuando un hombre se desviare su mujer y cometiere hacia él infidelidad, o sea, cuando una mujer cometiera infidelidad hacia su esposo, porque se hubiera acostado con un hombre en unión seminal, o sea, relaciones sexuales, y fue ignorado el hecho a los ojos de su marido, porque ella se lo ocultó y fue impurificada, pero no hubiera testigos, ni ella hubiera sido violada. O sea, ahí algo importante que quiero recalcar es que esto es algo, o sea, cuando pasaba esto, o esto hace referencia a que el esposo piensa, o a lo mejor tiene algunos indicios, o simplemente es muy celoso y no tiene pruebas, ¿no? Y no tiene testigos de que realmente esto hubiera pasado, porque sabemos que hay otra ley donde dice, okay, si hay testigos de que una mujer es infiel, ¿qué se hacía? Bueno, se llevaba a la mujer y a la otra persona, al hombre, y eran apedreados, ¿no? Por toda la congregación para sacar el mal del pueblo de Israel. Aquí era algo sin testigos, o sea, algo que yo pensaba, yo me imagino que algo así está pasando, ¿no? Entonces dice, porque le pasó por él un sentimiento de celos y enceló a su mujer. ¿No era un espíritu, Memo? No, creo que hay una versión que dice un espíritu de celos, ¿no? Creo que sí, sí he leído. Aquí la pregunta sería, ¿por qué no mejor oraban por él y echaban fuera el espíritu de celos? ¿No? Si te fijas, o sea, la expresión ahí espíritu también acuérdate que puede significar ánimo
o es como, es un estado emocional más que un espíritu que andaba por ahí, que de repente se le ocurrió metérsele al Señor, ¿no? Porque imagínate que esto hubiera sucedido, un espíritu chocarrero andaba ahí por el mundo, se le mete al Señor y la que termina pagando es la mujer, ¿no? ¿no? Y pasa por unas cuestiones de vergüenza y todo eso. Entonces, hay que entender que la expresión espíritu aquí, bueno, en la mayoría de los casos significa un estado emocional, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, entonces sí me gusta más un sentimiento de celos, como que se entiende más fácil. Sí. Entonces dice, bueno, si tienes eso, dice, bueno, vas a llevar a tu mujer al templo o al tabernáculo con los sacerdotes para exponerles el caso, ¿no? Y ahí pues yo creo que les empiezas a platicar, pues es que la caché con esto y de repente le hablan por teléfono y se va y se esconde o no sé, ¿no? Digo, ahí yo creo que muchas personas tendrán muchos tips. Y tendría que llevar una ofrenda por ella. Dice 1/10 de efa de harina de cebada. Y esta ofrenda, se puede parecer un poquito al Levítico 2, a la ofrenda de grano, pero en aquella ofrenda se le vertía aceite de oliva y se le ponía incienso. Dice, bueno, en esta ofrenda no verterás en ella aceite ni pondrás incienso, porque es ofrenda por celos. Claro, o sea no hay nada dulce ni espiritual ahí, sí, o sea, al contrario. Entonces, fíjate que eso a mí se me hace muy padre, porque dentro de la organización que define Dios sabe que va a haber situaciones como esta, ¿no? Dios conoce el corazón del ser humano, él lo creó, entonces sabe de los conflictos que puede tener un esposo y una esposa. Otra diferencia también es que la harina es de cebada, no de trigo. No, ya ves que en el otro decía que se tenía que presentar de flor de trigo, y aquí cebada, ¿no? Que la cebada era el alimento que se le daba al ganado, ¿no? No a las personas. Eso también es muy interesante, porque alguien aquí, Memo, sí, ya sea la mujer o el hombre, ya sea que sea la mujer la que sí cometió perfidia, como dice la versión hebrea, o el hombre que tiene unos celos infundados, ¿no? O sea, uno de los dos se ha equivocado. No sé si percibes eso, ¿no? Esto, pues, bueno, nos da un montón de explicaciones, ¿no? Implicaría, si el error fue de la mujer, es la mujer la que se está comportando como un animal que no debe controlar que no puede controlar sus emociones o sus deseos carnales. Pero si no fue la mujer, Memo, entonces fue el hombre. Que no se está diciendo que lo está acusando. Entonces, aquí el problema es del hombre, ¿no? No sabe controlar su inseguridad y todo esto. Entonces, ambas posiciones son incorrectas. Dios nos está dando un mensaje muy claro acerca de que a veces controlar nuestra mente, ¿no? O sea, no tiene nada que ver con un espíritu chocarrero, ¿no? Sino controlar nuestra mente, esa es la parte más complicada de la Torah. No, olvídense que sacar a una mujer porque le bajó, está en su periodo, eso es lo de menos, ¿no? O sea, qué importante en todo caso sería aprender a controlar nuestros celos. Las mujeres a veces también tienen celos, por supuesto, ¿no? Pero, vamos, me llama mucho la atención cómo nos está poniendo hombres y mujeres en el mismo lugar, ¿no? Nos dice que ambos somos sujetos de nuestras propias inclinaciones al mal. Entonces, prácticamente nos está diciendo, pues, control, ¿no? Pero es todo un proceso, porque si el hombre estaba tan seguro de que la mujer le había sido infiel, pues podía divorciarse, podía llevarla a un tribunal, y a lo mejor el tribunal no definía cómo sería la vida de un matrimonio que pasó por esta situación. Entonces, me parece mucha misericordia que Dios decida dar una salida a este problema, ¿no? Una solución, y entonces se preocupa por ambos. Sí, así es, porque por ejemplo ahí si llega, vamos a decir que sucedió y un esposo llevó a la mujer, y yo creo que si antes de que pasara lo que sigue de que les da a beber un agua y todo eso, si la mujer decía, ok, sí lo hice, bueno, pues yo creo que se divorciaban y punto, ¿no? O sea, se iba cada quien para un lado y uno para el otro, o sea, no la podían apedrear porque no había sido no tenía testigos de que eso había pasado y pues no estaba el otro hombre tampoco, ¿no? Entonces yo creo que era, ok, bueno, pues ya
te vas de mi casa y punto. O si ella seguía con el proceso, pues era yo creo que porque estaba segura de que no lo había hecho, ¿no? Claro. Y decía, bueno, pues no tengo nada que perder. Claro, ahora, ¿no te llama la atención, Memo, que José, el esposo de Miriam, o digamos el Yosef, el esposo de Miriam, no hizo esto? Ujú. ¿No? O sea, porque imagínate decir, bueno, pues yo no me acosté con Miriam y dice que está embarazada, pues la llevo a que le hagan esto, ¿no? Sí. Pero no, la pregunta sería, ¿y por qué? Ujú. Sí. A lo mejor lo pensó. Claro, no lo dudo. Vamos, aunque francamente si te dice tu esposa, o bueno, tu prometida estoy embarazada, tú dices, no, pues es seguro que se acostó con otro, ¿no? O Claro. sea, no es como, y si no se acostó, no estoy tan seguro, y dices, no, pues es obvio, ¿no? O sea, ¿quién en su sano juicio cree que, bueno, hay gente que en su no muy sano juicio ha querido esas cosas. Pero bueno, esa es otra historia. Ese es otro tema. Bueno, más o menos el mismo, pero ok. Entonces, básicamente dice que lleva a la mujer, lleva la ofrenda y dice el Cohen prepara una bebida ahí con agua corriente, aguas vivas, vamos, que en algunas versiones dice agua, ¿cómo es? Agua En qué santa. verso vas? ¿En el 17? Ah, sí. Aquí dice agua de la pila del santuario, donde se lavaban las manos los Cohen, de ahí tenían que agarrar. Okay, bueno, aquí dice aguas sagradas Ah, en un recipiente de barro. Escarbándole a eso, pues es aguas vivas, ¿no? es que aguas vivas significa cuando es agua corriente y esta agua era la de la pila. Entonces Okay, no sé quién sabe esa versión rara. okay. Y en otras versiones dice agua bendita. Ándale. Entonces ese es otro tema, O sea, la ¿no? que tenía más También. tierrita era la más bendita, ¿o qué será eso? Ay, hoy amanecí muy chistosín, perdón. Entonces, bueno, tomaba agua de esa y le ponía polvo que hubiera en el suelo del tabernáculo, le echaba en el agua. Entonces le hablaba a la mujer para que pasara al frente. Oye, espérame, fíjate, eh, polvo del área de la pureza donde se presentaban los sacrificios, a donde no podía entrar nadie impuro, Ujú. según la explicación que nos diste hace ratito. O sea, de la zona más santa que había, porque era la que estaba rodeando el tabernáculo, de ahí se tomaba esa tierra. O sea, a esa tierra no podían entrar los impuros. Y sin Así embargo es. ella estaba ahí presentando sacrificio. Entonces yo creo que todos esos elementos hacían que la mujer que estaba siendo acusada pues tuviera una presión enorme, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Pues si no, ¿cómo podría estar Sí, ahí? claro. Dice, entonces pues daba un paso al frente, le descubrían la cabeza a la mujer, o sea, le quitaban si traía algo ahí. Claro, eso era Y, vergonzoso, porque hay que recordar que en la cultura hebrea y judía las mujeres siempre tienen la cabeza tapada, incluso en la cultura islámica, ¿no? No, ujú, es algo que en Occidente no entendemos, pero una vez que uno viaja allá se dan cuenta que es un tema, es como andar en traje de baño o en bikini en la calle, ¿no? Nadie lo pensaría, igual allá, ¿no? y de hecho, de aquí es de donde sacan eso, Gabo. O sea, como aquí dice, y le hacen descubrir la cabeza, o sea, se toma como que un must, o sea, como que siempre la mujer traía algo en la cabeza y por eso le hacían descubrirse la cabeza. ¿Me Sí, explico? sí, pues sobre todo en los lugares santos, ¿no? O sea, por eso Ujú, hasta el día de hoy, en una sinagoga ortodoxa, pues además de hacer la división de hombres y mujeres, la mujer se cubre la cabeza. ujú. Ajá. Este, pero también, por ejemplo, como en el Islam, en la cultura musulmana, se toma en cuenta, si está descubierta la cabeza, se toma en cuenta como que la mujer está desnuda, ¿no? Exactamente. Entonces, pues no podría haber una mujer desnuda adentro del Sí, tabernáculo. no, pues no, imagínate, o sea, ¿cómo? No, Entonces, incluso en la calle, fíjate que cuando andaba con dos amigas, un saludo a Marcela y a Claudia, pues las dos obviamente llevan la cabeza descubierta, entonces pasábamos entre la gente en el lado palestino y entonces veíamos a las chavas codearse y así como, mira, esta trae la cabeza descubierta, ¿qué le pasa, no? O sea, y a lo mejor ujú, sería lo mismo que nosotros aquí haríamos si aquí en el centro de la ciudad viéramos a alguien en bikini, ¿no? Que bueno, hay ujú. gente en bikini la ves en la playa, pero dirías, ¿por qué anda una persona así caminando? No es lo mismo.
Que a veces las ves y parece que andan en bikini, pero... Pero no andan en bikini. Pero no, es ropa. Entonces, bueno, le hace pasar y le dice básicamente, toma la ofrenda que traes en tus manos, te voy a dar de beber esta agua santa con tierra del tabernáculo, y si la bebes y realmente eres culpable, dice, bueno, entonces tu vientre va a hincharse y tu muslo se va a caer, o sea, pues se iba a morir, ¿no? Básicamente. Y si no fuiste culpable, bueno, pues vas a ser bendita, ¿no? O sea, iba a ser muy fructífera la mujer. Y la mujer tenía que contestar en el versículo 22, amén, amén. Amén. Ándale, entonces la palabra amén sí aparece en la Torá, porque de repente por ahí escucha gente que decía que no, que nadie decía amén en el Antiguo Testamento y que seguramente era una expresión egipcia de idolatría, y bueno, ya hay gente que ya no dice amén, pero parece ser que sí, fíjate. Sí, de hecho, esta es la primera vez que se menciona esta palabra en la Torá, en este versículo 22 del Números 5. Entonces, pues dice que el sacerdote ya hacía como que el perito en escrito, y pues ya sucedía, ¿no? Que ella tomaba las aguas y pues dependía lo que sucediera, si había sido o no culpable, pues bueno, moría, o pues era limpia y no moría la mujer y se hacía muy fructífera. Entonces pues ya dice, esta es la ley de los celos. Fíjate que otra cosa muy muy importante es aquí en el verso 21. En el papelito que él escribía iba a poner: te ponga Adonai a ti por imprecación y juramento en el seno de tu pueblo, al hacer Adonai que tu muslo se desmorone y tu vientre se hinche. Y las palabras que mencioné como Adonai incluían más bien, en vez de Adonai era el nombre de Dios. Y entonces el nombre de Dios era borrado, ¿no? Porque como esto es lo que está escrito en el papelito, él lo metía en el agua y entonces el nombre de Dios era borrado. Entonces, ¿cómo iba a borrarse este nombre? Era prácticamente como usar el nombre de Dios en vano, ¿no? Sí. ¿Y cuál sería la explicación? ¿Cuál es Sí, o sea, vamos, ¿por qué Dios permite que su nombre sea borrado? Si eso era algo pues santísimo, ¿no? El nombre de Dios, bueno, no era, es santísimo. Entonces Dios dice, traen un conflicto de celos estas dos personas. Van a poner este texto en las aguas, van a meterlo en esas aguas de las cuales va a tomar la mujer, y mi nombre obviamente pasada va a ser borrado, porque se borraba lo que había escrito el sumo sacerdote, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué Dios permitía esto? O sea, parece ser una contradicción al mandamiento de no utilizar su nombre. O sea, imagínate cuánta importancia tiene la buena relación entre las personas, que Dios prefiere que su nombre sea borrado antes de que un matrimonio esté en conflicto, ¿no? Ojo con eso, porque de esto precisamente nos va a hablar la bendición arónica. O sea, el propósito final de Dios no es tener robots que estén adorándolo y diciendo aleluya durante los siglos de los siglos, ¿no? El fin máximo y último de Dios es que la humanidad en su interior y en su exterior esté bien. Eso se me hace increíble porque no es un Dios típico, ¿eh? O sea, la mayoría de los dioses es ven, sírveme, hazme, hazme esclavo, ríndeme y vuelve otra vez, ¿no? Aleluya, 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 gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Pero no, o sea, parece ser que lo que nos está diciendo la Torá es al revés. Es la manera en la que se demuestra que una congregación realmente está adorando a Dios, entendiendo a Dios, haciendo lo que Dios quiere, es cuando viven en paz. Entonces, esto va a suceder también más adelante. Dios nos va a decir a través de los profetas que prefiere que su nombre sea olvidado antes de que la gente olvide la palabra de Dios, ¿no? Hay un profeta que dice que de las cosas que Dios más ha atesorado es su palabra, incluso más que su propio nombre. Entonces, ojo, ¿no? Porque eso como adoradores, vamos a ponerle ahí comillas, como adoradores, nos da una perspectiva completamente diferente. No se trata de nombres, no se trata de fórmulas religiosas, sino de lograr una convivencia pacífica y correcta entre la comunidad. Eso es lo que va a identificar una comunidad espiritualmente sana y pues físicamente sana también, ¿no?
Muy bien. Ahora, no sé si recuerdas, te voy a hacer otra pregunta rara. ¿Qué otra esposa, Memo, le ha sido obligado a que tome aguas con cosas revueltas por un tema de celos? Es el pueblo de Israel, El pueblo cuando de Israel. el becerro de oro. Exactamente, es Éxodo 32:20, y tomó el becerro que había hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Ujú. Órale, o sea, obviamente hay muchas diferencias entre estos dos pasajes. Aquí Dios está segurísimo, ¿no? Sí, ahí sí fueron testigos realmente Exacto. Dios y Moisés y... En todo caso, el que no estaba, vamos a decir entre comillas, tan seguro era Moisés, porque Moisés no lo vio, ¿no? De hecho, Moisés duda, dice, no ha de ser sonido de guerra, ¿no? Hasta que dicen, pues no es sonido de guerra, estos están adorando un becerro, ¿no? ¿Qué implicaría esto? Fíjate que yo he pensado mucho sobre este tema, y voy a decir algo que seguramente es una loquera, pero a lo mejor alguien me entiende, ¿no? ¿No será que Dios, en su infinita sabiduría y teniendo unos métodos de enseñanza tan increíbles, habrá creado la institución del matrimonio, hombre y mujer, para que durante el reino milenial los gentiles sean capaces de entender la relación de Dios y de Israel, para que puedan entender el grado de misericordia que Dios puede tener sobre un pueblo? Puede ser, ¿no? Digo, habrá quien diga, ay, ¿a poco Dios nada más para explicar su relación con Israel, nada más por eso creó al hombre y a la mujer? Bueno, pudiera ser, ¿no? Vamos a ver allá en Apocalipsis que al final, ¿no? Aparece como los únicos que pueden entrar a la presencia de Dios una vez que baja la Jerusalén celestial, pues es Israel, ¿no? Para que finalmente se consume ese matrimonio. ¿Quién sabe, no? Pues sí, digo, es una idea y pues no hay que descartarla, Sí, puede ser. sí, puede ser, o sea, porque yo digo, bueno, ¿y por qué hombre y mujer, no? ¿Por qué no hizo Dios que el hombre se multiplicara con agua o... Vamos, para Dios todo es posible, ¿no? Pero él Claro, dijo, no, también en esto quiero enseñar algo. hay que pensarlo, hay que masticarlo. Otro último comentario que voy a hacer sobre este capítulo. Fíjate que cuando la gente estudie el libro de Samuel, hay que recordar que Samuel, bueno, es el primer profeta que Dios levanta en Israel, después de Moisés. Y su madre Ana era estéril, ¿no? Entonces Ana pues está muy triste porque no puede tener hijos, y entonces ella ora, y entonces cuando está orando hay una frase en hebreo que dice, que significa, que no se traduce, fíjate, en las versiones cristianas porque no se entiende, que es, está orando con Dios y entonces le dice, dame un hijo, y si me das a este hijo, pues él te va a servir y va a ser nazareno, que ahorita vamos a hablar de eso, y entonces te prometo que ese hijo te lo voy a entregar, ¿no? Y entonces dice ella, y si no, veme y verás. Y entonces, obviamente, los rabinos dijeron, bueno, ¿qué significa este veme y verás? Y entonces ellos explican que el significado de esa expresión es, veme y verás, si no me lo concedes, sí, me voy a ir a encerrar con otro hombre para que mi esposo tenga celos. De modo que entonces va a tener mi esposo que hacerme este evento de los celos, ¿no? Va a descubrir mi cabellera, va a ponerme en bikini frente a todo el pueblo, me va a avergonzar, pero cuando se dé cuenta que yo no tuve relaciones con ningún otro hombre, entonces tú me vas a tener que hacer fértil. Qué loco, ¿no? Eso sí, porque es como, casi suena que Ana le hizo manita de puerco a Dios, ¿no? Sí, así como, no, o sea, ahora lo haces. Pero también, más allá de que si Ana quería obligar a Dios o no a que le diera un hijo, es cuánta fe tenía Ana en que Dios siempre cumple su palabra. Eso se me hace muy padre de Ana, ¿no? Entonces, definitivamente yo diría, Ana, te mereces ese hijo. Sí, sí, pues Sí, claro, o sea, es la total creencia de que Dios lo va a hacer, imagínate eso, ¿no? Sí, porque, o sea, imagínate que dijera, bueno, ahí dice eso, pero pues es puro cuento, Claro. y pues lo que le echen al vaso con agua es puro va a hacer que me muera de todas formas. De una infección en la panza, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, confiaba plenamente en lo que estaba escrito. Ella estaba segura que Dios lo iba a hacer. Ese es fe, Memo, ¿no? Eso es fe. Y ya, ese fue mi último comentario.
Ok, entonces, pues continuando un poquito con ese comentario, pues vamos a hablar sobre los nazarenos, o la ley del nazareo, ¿no? Del nazareno. Dice, habló Dios a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y les dirás, cuando un hombre o una mujer determinen prometer un voto de nazareno para consagrarse al Dios, y da una serie de cosas que se tenían que abstener cuando pasaba esto. Por ejemplo, ahí casi siempre nos vamos luego a pensar, por ejemplo, en Sansón, que pues fue dedicado a Dios toda su vida, pero realmente vamos a ver que el voto nazario es un voto con un tiempo de vida determinado, ¿no? O sea, a lo mejor alguien se acercaba y le decía a Dios, bueno, voy a hacer un voto nazario y me voy a dedicar a ti 1 año, 2 años, una semana, un día, por X o Y. Bueno, el Talmud dice que el tiempo mínimo era de un mes. Eso dice el Talmud, ¿no? Oh. La Torah no dice nada, como que deja abierta esa opción, ¿no? Ajá. Y yo creo que por lo que vamos a leer ahorita de lo que se tenía que abstener un nazario para poder cumplir su voto, pues vamos a ver, si vemos la vida de Sansón, pues vemos que todo lo que no se debía hacer lo hizo. Entonces como que ese caso de Sansón es un caso punto y aparte, creo yo, ¿no? Sí, fíjate que otro comentario que yo quisiera hacer, y obviamente no quiero que la gente se olvide de este tema, si Sansón cumplió su voto nazario o no. Otra cosa importante y que se relaciona con esto es, ¿sabes qué? La arqueología confirma que no existía ninguna ciudad llamada Nazaret en época del Segundo Templo, Memo. Este tema es sumamente importante porque de pronto ustedes van a encontrar en los escritos de los ateos que decían, no, pues el Nuevo Testamento tiene un montón de errores y uno de ellos pues es la existencia de Nazaret, ¿no? Si ustedes toman hoy un mapa, pues ahí dice Nazaret, está perfectamente ubicado, pero se definió como un lugar en el que alguien dijo aquí debe haber sido, ¿no? Y obviamente eso es mucho más reciente, pero en realidad en los mapas antiguos, en los documentos antiguos, nadie menciona Nazaret, ¿no? Entonces cuando se habla acerca de Jesús como nazareno, parece haber una cierta confusión entre si era un lugar, ¿no? O será que más bien parte de la doctrina de Jesús era el voto nazario, ¿no? ¿Qué explican los rabinos? Bueno, explican que el israelita de a pie, ¿no? Aquella persona que no pertenecía a la tribu de los levitas, si quería consagrarse a Dios, ¿qué hacía? Pues entonces él hacía el voto nazario, ¿no? Y entonces Dios va a equiparar a una persona que había hecho su voto nazario, incluso en un nivel más alto que la de un levita. ¿Cómo sabemos esto? Si vamos al libro de Amós, en el capítulo 2, verso 11, Dios le dice a Israel, ¿por qué no me has obedecido si te di todo lo que tú necesitabas? Y dice el verso, dice 11, dice, y levanté de entre sus hijos para profetas y de entre sus jóvenes nazarenos. ¿No es esto así? Dice el Señor, el Dios de Israel. Entonces, fíjate cómo Dios equipara al nazareno, aquel que hace un voto, como un profeta, ¿no? O en el nivel de un profeta, ¿no? Recuerdo también cuando Jesús está en la mal llamada última cena, dice, no tomaré más del fruto de la vid. ¿Será que hizo esa noche un voto nazario? No sabemos, ¿no? Pero, todos estos son los comentarios que podemos relacionar con esto que vamos a leer. Okay. De hecho, un comentario que viene en la King James, en la versión King James, en este respecto, decía precisamente, ojo, nazareno no es lo mismo, o sea, este voto nazareno no es lo mismo que que una persona de Nazaret, o sea, son palabras diferentes en hebreo, ¿no? Y la palabra de nazareno refiriéndose a que fue un ciudadano de Nazaret, no está escrita en ningún lado en la Torah, sino más bien esta palabra refiriéndose a este voto nazario. Sí, a lo mejor hubo por ahí un error de traducción en algún momento determinado, y porque acuérdate que todos los escritos hebreos se pasaron al griego, entonces alguien ha de haber dicho, pues Nazaret es una ciudad, ¿no? Entonces, bueno, entre lo que debía de dejar de ser, porque de hecho nazareno dice aquí, nazir en hebreo, del verbo nazor significa apartarse o alejarse. Entonces se apartaba de ciertos placeres, ¿no? Entonces dice, hacías un voto nazario, ¿qué tenías que hacer? Bueno, dejabas de beber vino, ya sea nuevo o añejo, vinagre de vino,
nuevo añejo, no podías beber jugo de uvas, ni siquiera comer uvas frescas o uvas secas, o sea, pasas, todo eso, no lo podía comer. Durante todos los días que durara su voto, no podía cortarse el pelo, no pasar navaja sobre su cabeza, hasta que se completaran los días del voto nazario. Todos los días de su voto, dice que no se podía acercar nunca a una persona muerta y obviamente mucho menos tocarla. Dice ni siquiera a su padre o a su madre o a sus hermanos. Igual que el sumo sacerdote, ¿no? Exactamente, recordamos que los sacerdotes podían ir o sea, si fallecía su papá o su mamá, sí tenían permiso de ir. Sin embargo, el sumo sacerdote ni siquiera con su padre y con su madre, igual que con esta persona, ¿no? Con alguien que estuviera hecho este voto nazario, dice ni su hermano ni su hermana, porque sería impuro por ellos. Dice que si estaba una persona que estaba cumpliendo un voto nazario y de repente alguien que estaba al lado de él moría por cualquier causa, entonces tenía que llevar 2 tórtolas o 2 palomas para purificarse, se rapaba la cabeza y era un borrón y cuenta nueva. Okay. Sí, tenía que volver a empezar. O sea, imagínate que tú dices, no hombre, Memo, pues me voy a aventar pues 2 años. Pues no, pues un mes, ¿no? Bueno, pues un mes como quiera. Pero si decías 10 años, o sea, tú dices, bueno, a los 15 días, híjole, alguien se murió aquí al lado, bueno, pues vuelvo a empezar, al fin que es un mes. Y el que había prometido 10 años, porque también a estas alturas Dios ya le había dicho a la gente que cumplieran todos sus votos. Entonces tú decías, no, pues 10 años voy a hacer el voto nazario, y a los 8 años se moría alguien a un lado de ti. Pues empieza 8 años perdidos, imagínate eso. Bueno, no digamos perdido, ¿no? Se oye muy feo, más bien bueno, tienes te vas a aventar otros 10 años. Exacto. Cumpliendo estas cosas. Entonces, pues sí, o sea, sí, cómo no. Complicado más para unas personas que para otras. Y bueno, entonces dice, pues tenías que volver a empezar en caso de que se muriera alguien que estaba a tu lado. En el versículo 13 dice, esta es la ley del nazareno en el día que se completan los días de su voto. O sea, cuando termines, si fue un mes, si fueron 2 años, 10 años, cuando terminara tu voto, tenías que hacer todo esto que sigue. Y todo esto que sigue es de lo que estaba hablando Pablo allá en la carta de Hechos, en el capítulo 21, del versículo 21 al 24, cuando tiene ahí una conversación que le dicen, oye, te están acusando de que ya no guardas la ley de Dios. Y decía, sí. no, pues claro que sí la estoy guardando. Y dice, bueno, para que te crean, ve y paga los gastos de los votos que están haciendo unas personas, ¿no? Y paga los tuyos mismos. Entonces, ese capítulo habla ahí sobre el que se iban a rapar las cabezas y se hace un match perfecto con este tema del voto nazario. Entonces, esos gastos que iba a pagar Pablo no era un corte de pelo, claro, como podemos imaginarnos de, pues les pagó el peluquero para que ya la greña larga que traían se la cortaran. No, todo esto es lo que les pagó Pablo. Y los sacrificios, sí, o sea, era la manera de mostrar que él no nada más guardaba la Torá, sino que además procuraba que los israelitas, los otros israelitas también lo hicieran, ¿no? O sea, era la manifestación externa, ¿no? Con eso no tenía que decir nada porque además iban al templo. Exacto. Fíjate que en ese capítulo, Memo, me llama mucho la atención, el libro de Hechos se supone que lo escribe Lucas y la tradición, la interpretación típica dice que Lucas era un gentil. Y precisamente el conflicto de ese capítulo es que la gente decía que Pablo estaba introduciendo gentiles al templo, ¿no? Porque pues ahí los gentiles no podían entrar. Y entonces Lucas está escribiendo todo esto y entonces empieza a escribir que él paga todo, él está ahí en el templo. Y entonces a Pablo nunca lo acusan por meter a Lucas, ¿no? O sea, Lucas está describiendo todo, lo está viendo ahí, lo está presenciando.
Y entonces a Pablo le dicen, ¿sabes qué? Es que a fulanito, con un nombre muy raro, dice, lo vieron en la calle y pensaron que lo había metido al templo, pero nunca mencionan a Lucas, ¿no? Entonces, esto pudiera significar que también Lucas era judío, ¿no? Lucas seguramente era su nombre gentil y debería de tener también su nombre hebreo. Se cierra el paréntesis, perdón por haberme desviado del tema. Okay. No, está bien. Bueno. Entonces, bueno, ¿qué les pagó Pablo a estas personas? Bueno, cuando alguien terminaba un voto nazario, dice, tenía que llevar un cordero para holocausto, una oveja sin defecto para ofrenda por el pecado y un carnero para ofrenda de paz, además de una ofrenda de panes, de granos, vamos, de panes sin levadura. Y después de que llevaba todo eso y se hacían esos sacrificios, bueno, ya rasuraban al nazareno y ahí terminaba el voto nazario. Entonces, Pablo quiere decir que aún y ya después de la muerte de Jesús, seguía apoyando el sistema de sacrificios en el templo. Y a lo mejor lo seguía haciendo, porque si paga el tuyo también. Exactamente, entonces como que es algo para darle vueltas, ¿no? Para repensar muchas cosas que hemos escuchado y que se nos han enseñado de teología y esos temas. Sí, de que la Torah está abolida, ¿no? Prácticamente. O sea, si así hubiera sido, ¿por qué Pablo sigue? Y fíjate que un pastor una vez me dijo que era porque el que le dice eso le dice, hazlo por lo que dicen los judíos de ti, ¿no? Como si dijera, bueno, pues para que no estén diciendo lo voy a hacer, pero nada más por eso, ¿no? Pero más adelantito, sobre todo a partir del capítulo 24 al 28, Pablo está hablando, por hablar sobre los gentiles. El tema con Pablo no era que guardara la Torah, ¿no? Sino el tema con Pablo era, o que no la guardara, sino era que la gente creía que le estaban metiendo gentiles al templo. Ese era el único conflicto en realidad. Y entonces... sí, porque de hecho en la carta de los Hechos dice una y otra vez Pablo, yo guardo toda la ley. Sí, y dice, yo soy judío, nunca dice yo era judío, ¿no? Sino que dice, yo soy judío de los fariseos y de la secta más estricta, ¿no? Y dice, yo nunca he hablado nada en contra, y fíjate lo que dice aquí Memo, ni siquiera dice Torah, dice de las tradiciones de nuestros padres. O sea, Pablo prácticamente está diciendo, yo nunca he hablado nada en contra del Talmud siquiera, ¿eh? Y obviamente mucho menos de la Torah, porque el Talmud es la interpretación de la Torah. Dice, sino por la esperanza de que nuestras 12 tribus se vuelvan a reunir, es que estoy ante ti hoy aquí. Órale. Y todo esto pasó después de que había muerto Jesús. Claro, exacto. Sí, y entonces, por supuesto, aquellos que ya están estudiando el Nuevo Testamento van a decir, bueno, pero habíamos entendido que la carta a los Gálatas se refería al Talmud, entonces sí hay que regresar al Talmud o no. Hay que recordar que la carta a los Gálatas se escribió a gentiles que nunca están sometidos a las explicaciones del Talmud, ¿no? Y que Pablo entiende que para el judaísmo el Talmud pues es una nana, ¿no? Es como algo que es una interpretación en lo que llega el Mesías, ¿no? Entonces que le parece completamente válido en algunos casos y en otros no. Y por supuesto ahí es donde hay que desmenuzar las cartas de Pablo. Así es. Complicadas pero... hay que tratar de entender el mensaje correcto. Entonces, bueno, ya terminamos con la ley del Nazareno y llegamos del versículo 22 al 27 del capítulo 6 del libro de Números. Nos habla sobre la bendición de los sacerdotes, ¿no? La bendición sacerdotal. Dice, habló Dios a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos diciendo, así bendecirán a los hijos de Israel. O sea, cada fiesta, incluso creo que cada día, Gabo, cuando salía el sumo sacerdote, hacía esta bendición en la cual, aún y en días actuales y aún y en días del segundo templo, cuando a lo mejor ya estaba baneado, o sea que ya no estaba prohibido decir el nombre de Dios, el tetragramatón, con esta bendición sí tenían que decir el nombre de Dios tal cual, ¿no? Entonces, el decir que el nombre de Dios es algún secreto que nadie conoce, pues se contradice un poco, ¿no? Porque al menos
mínimo en las 3 fiestas que eran requeridos todos los israelitas a ir al templo, mínimo ahí las escuchaban el nombre de Dios varias veces, ¿no? Claro que esto también contradice la teoría típica que explica que el hebreo ya no se usaba en la época del Segundo Templo, que el único idioma que se utilizaba era el arameo, que el hebreo se utilizaba para documentos, ¿no? Entonces, pues no, aquí vemos que pues era práctica común. Así es, y de hecho, cuando dice, así bendecirás a los hijos de Israel, en el hebreo hace énfasis de que con estas palabras exactas. Entonces, obviamente, esta bendición se hacía y se sigue haciendo en hebreo, ¿no? Y bueno, lo que dice la bendición en español traducida dice, te bendiga Dios y te cuide, Dios ilumine su rostro sobre ti y te agracie o te dé gracia, y que alce Dios su rostro hacia ti y te otorgue paz. Dice, y pondrás mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. O sea, aquí era para poner el nombre de Dios sobre el pueblo, ¿no? Para que recordaran el nombre de Dios el pueblo. Y de hecho, escuchaba comentarios de Nehemías Gordon que decía que encuentra también, pues hay documentos en el Talmud, ¿no? Que hablan sobre por qué no decir el nombre de Dios, por qué la prohibición de decirlo, que fue pues porque empezaron a matar no sé, en el año 300 por allá, a las personas que seguían utilizando el nombre de Dios, pues la Inquisición, las cruzadas, todo eso empezaron a matar a los judíos que seguían usando el nombre de Dios. Entonces, para proteger al pueblo, dicen, bueno, ya no vamos a decir el nombre de Dios. Y más adelante, en otros tratados del Talmud, comentaba que estaban discutiendo dos rabinos de por qué no se cumplían ciertas promesas o ciertas bendiciones al pueblo, y el otro rabino le contestaba, porque no pronunciamos el nombre de Dios. Órale. Entonces, no, digo, sí, no sé en esto si... mismo, ¿no? Si ustedes lo hacen así, pues los va a bendecir, si no, pues obviamente va a haber alguna restricción ahí, ¿no? Órale, qué interesante está eso. Entonces, es una oración, a mí me gusta mucho esta bendición, y pues la quisiera leer rápidamente en hebreo, ¿no? ¿Y por qué no lees versículo y lo vas explicando? Porque híjole, esta bendición de verdad que es riquísima en significados. O bueno, como tú digas. Bueno, el primer versículo, el versículo 24, ya lo leímos ahorita, dice, Yevareje a Jehová Yishmerech, que te bendiga Dios y te cuide. El versículo 25 dice, Yaer Jehová Panav Eileja Vijuneja, que es Dios ilumine su rostro y te dé gracia. O sea, ilumine su rostro hacia ti y te dé gracia. Entonces también el decir que si estás bajo la ley ya no estás bajo la gracia, pues qué raro. ¿Cómo no? Si aquí en en números, así es como no que le hiciera llegar nada más si decían esta oración o no, ¿no? Pero aquí vemos que Dios les otorga gracia a su pueblo desde siempre, o sea, siempre les ha otorgado gracia, y lo sigue haciendo, obviamente, ¿no? Y el versículo 26 dice, Yishai Jehová Panav Eileja Beyashem Leja Shalom, y pongan y alces el Eterno su rostro hacia ti, o en algunas otras versiones he escuchado como que el brillo de su ojo vaya hacia ti y te otorgue paz. Wow. Entonces, muy bonita, me gusta mucho. Claro. ¿Y qué te parece si la explicamos? Porque de pronto, bueno, al menos fíjate que yo cuando la leía antes, pues sí se oye padre, pero bueno, quién sabe qué significa, ¿no? Incluso ni siquiera te lo preguntas. El verso 24, ¿no? ¿Qué le ves al verso 24? O sea, además del nombre de Dios, ¿qué te da a entender? Digo, leíste tú y que te cuide. Que te cuide y te bendiga, o sea, que esté en ti. Fíjate que los rabinos explican, Memo, que cuando Dios ve al ser humano, lo primero en lo que Dios piensa es en que tu salud física esté bien.
Ojo con esto, porque esto va en contra de la religión tradicional, sea esta la que sea, ¿no? O sea, el propósito primero de Dios es que tú estés bien, ¿no? ¿Y por qué necesitas estar primero bien en lo físico, ¿no? Normalmente nos enfocamos mucho en el tema espiritual y Dios dice, no, primero quiero que estés bien físicamente. Y explican los rabinos que hay dos cosas que nos alejan de Dios, ¿no? Una de ellas es la extrema pobreza y la otra es la extrema riqueza, ¿no? Pero nosotros hacemos todo al revés, ¿no? Esperamos que la bendición sea de adentro hacia afuera, ¿no? Vamos a ir a los pobres a hablarles de la palabra de Dios y un día ellos van a estar bien. Y Dios dice, no, es al revés. Quiero que la persona primero físicamente, en su salud, esté bien, que no tenga enfermedades, que haya comido, que se sienta abrazada, ¿no? En lo físico, ¿no? No hay un rechazo de Dios por las cosas físicas, al contrario. Dios creó pues tu estómago, tu hambre, tu sueño, para que duermas, que te sientas bien, que estés físicamente bien, ¿no? Y luego dice, te ilumina el Señor con su presencia y te haga gracia. Ahora sí, cuando tú estás físicamente bien, y Pablo dice esto, dice, bueno, cuando venga alguien con una necesidad, tú vas a orar por él y le vas a decir, bueno, ahí nos vemos. No, primero le tienes que dar de comer y luego tienes que orar por él, ¿no? El segundo paso o el segundo objetivo de Dios es tener una relación con el ser humano, no es el primero, ¿no? Ya que estás bien físicamente, entonces Dios quiere tener una relación contigo, por eso dice, te ilumina el Señor con su presencia, ¿no? Entonces ahora sí vas a poder percibir a Dios, con el estómago lleno, por supuesto, entonces lo vas a conocer y vas a entender quién es Él, y eso a ti te va a dar gracia. Eso va a hacer que tú entiendas cuáles son los pasos que tú tienes que llevar para acercarte a Dios, ¿no? No porque los pasos sean un requisito, ¿no? Sino el hecho de que, vamos, sí son un requisito, ¿no? Aquí el punto es, Dios te está regalando los requisitos para que lo hagas. No eres una persona que no sabes cómo acercarte a Dios. Dios ya te está dando el camino. No te lo mereces seguramente, ¿no? Pero dentro de la misma Torah, dentro de la misma palabra, te dice cómo le hagas tú aunque pecaste. Eso es gracia, ¿no? Y verso 26, dirige el Señor su presencia hacia ti, y el bien último es que tú tengas shalom. Y la palabra shalom sabemos que no nada más significa paz, o sea, también significa plenitud. Dios quiere acercarse a ti para que tú te sientas pleno, no al revés. Dios no quiere que tú estés pleno para que entonces te acerques a Él y lo alabes y lo adores por los siglos de los siglos y levantes las manos y nada más digas aleluya, aleluya, aleluya. No, al contrario, el Señor sabe lo que es bueno para ti, entonces quiere explicártelo y que tú puedas vivir en paz. Fíjate, Dios siendo el soberano del universo, no es egocentrista. Él está pensando en tu propio bien, en tu propia plenitud. O sea, Dios te está diciendo... No en Él. No en Él, exacto. O sea, dice, si tú cumples todo esto, la persona más feliz del mundo vas a ser tú mismo. Wow, o sea... Pues que Dios, ¿no? Que Dios, exacto. O sea, esta bendición revela la naturaleza del Eterno, del Creador, ¿no? O sea, los planes, todo esto tiene que ver con la intimidad de los pensamientos de Dios que imagínate, piensa, híjole, ¿por qué mis hijos tienen hambre? Híjole, ojalá estén bien nutridos y me quiero acercar a ellos. Y me quiero acercar a ellos porque quiero que ellos estén bien. Es lo mismo que dice un papá. Sí, exactamente. Ahorita que estabas diciendo... Sí, como claro, que dije, o sea, dices, estos pensamientos me son conocidos, has de haber dicho. Exactamente. Bueno, y pues ya llegamos al capítulo 7, el último capítulo de esta porción. Es el capítulo más largo, con más 89, versículos. 89, ¿no? Creo, una cosa así. 88. Pero realmente se repiten muchas cosas. 89, sí, perdón. Entonces, bueno, dice, sucedió en el día que acabó Moisés de erigir el tabernáculo y después de que purificó y ungió y consagró todos los utensilios y el altar y todo, que se acercaron los príncipes de Israel, o sea, los jefes de cada familia de las casas de Israel, para hacer una ofrenda para las familias de los levitas que iban a hacer los trabajos que dijimos al principio de la porción, ¿no? O sea, de quién iba a llevar cada cosa. Entonces dice que cada uno de ellos, más bien entre todos, llevaron 6 carros cubiertos, me imagino 6 carretas, y 12 vacunos para cargar cosas, o a lo mejor para arrastrar estos carros. Entonces comenta que
pues entre cada dos príncipes o entre cada dos líderes de las casas era un carro por cada dos de ellos y un vacuno por cada una de las familias de la casa de Israel. Y menciona cómo los distribuye, o sea, todavía sigue fijándose en detalles, ¿no? Dice, le vas a dar 2 carros y 4 vacunos a los hijos de Gersón, de acuerdo a su trabajo, que eran los que iban a llevar las telas, todo lo menos pesado, digámoslo de alguna forma, y 4 carros y 8 vacunos a los hijos de Merari, que iban a hacer la carga más pesada, ¿no? O sea, todas las tablas, todos los fierros. Dice, pero a los hijos de Keat, que ellos eran los que iban a desarmar el lugar santísimo y a transportar el lugar santísimo, a ellos no le entregó ninguna, ni un vacuno, ni ningún carro. Dice, porque ellos iban a llevar su carga en el hombro. O sea, el arca no lo podían poner sobre una carreta para llevarla, sino lo tenían que llevar cargando. Y de ahí nos acordamos, o bueno, me acuerdo de algún incidente allá con el rey David, ¿no? Cuando iban moviendo el arca, que la llevaban en una carreta y como que se iba a caer, metió las manos una persona y chin, murió. Entonces dice, y ya se puso David a estudiar en la Torá cómo se tenía que llevar el arca de un lugar a otro y vio cómo se tenía que hacer y pues ya lo hizo bien, ¿no? Y la pudo transportar. Entonces, pues era así, de a pie. Entonces ya después de decirnos cómo distribuye eso para la carga y descarga del tabernáculo, dice que cada casa, o sea, otra vez cada príncipe o cada líder de cada tribu hizo una ofrenda. Entonces, pues voy a leer la ofrenda del primero que es mencionado de Judá y todos los demás hacen exactamente la misma ofrenda, ¿no? Okay. Entonces el primero es Nashón, hijo de Aminadab, de la tribu de Judá. Dice, su ofrenda fue una fuente de plata de 130 shekels, su peso, un tazón de plata de 70 shekels, los 2 llenos de semilla mezclada con aceite para oblación, para ser quemado, una cuchara de 10 shekels de oro, de su peso, llena de sumerio, o saumerio, un ternero, hijo de vacuno, un carnero, un cordero de un año para holocausto, un chivo de los caprinos de ofrenda por pecado, y para sacrificio de paz, 2 toros, 5 carneros, 5 chivos y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Nashón, hijo de Aminadab. Y bueno, esta misma ofrenda, exactamente igual, la hace después el líder de Isaacar, después el líder de Zebulón, de Rubén, de Simeón, de Gad, Efraín, de Manasés, de Benjamín, de Dan, Asher y Neftalí. Todos llevaban la misma ofrenda, ¿no? ¿Cuándo sucedió todo esto? Bueno, sucedió en el día que se terminó de erigir el tabernáculo y que se santificó y se ungió todos los instrumentos y todo el tabernáculo. Entonces, de ahí pues ya las sumas pues obviamente si llevaban 5 carneros, por ejemplo, por 12, pues daban 60, ¿no? Ajá. De ahí las sumas de todas las ofrendas que dieron. Y en el último versículo, en el 89, dice, cuando entraba Moisés a la tienda de reunión para hablarle a Dios, al Eterno, oía la voz que le hablaba desde encima de la tapa que estaba sobre el arca del testimonio, sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines le hablaba. O sea, había una conversación, ¿no? Que iba y venía, que Moisés le hablaba a Dios y Dios le contestaba. Y ahí es donde termina nuestra porción del día de hoy. O sea, ya vimos todos los temas, ¿no? Que como comentabas, primero, bueno, esta es la organización física y después sigue estas cosas, pues decías, un tanto ya no tan físicas y culmina con, bueno, ya está ahora sí el tabernáculo, ya está todo acomodado, todo listo, afuera está quien no debe estar, no, o sea, sigue todas estas cosas éticas también, y bueno, vamos a empezar ahora sí con las malas noticias. Exactamente. Fíjate que me llama mucho la atención ahí que cuando cada uno de ellos presenta
bueno, todo esto que llevaban las carretas y los animales, cada quien lo llevaba un día por separado. Sin embargo, la Torah, o sea, hubiera sido bien fácil hacer el resumen como tú lo hiciste. Sin embargo, Dios decide que no, que Él quiere que se mencionen todos y cada uno como para dar a entender que todos son iguales, ¿no? Otra cosa importante ahí es que ya no se mencionan a las tribus según el orden de su nacimiento, sino según el acomodo que tenían alrededor del tabernáculo. Y otra cosa es que una vez que ya estaba establecido este orden, entonces es que Moisés se acercaba al templo cuando él quería, ¿no? No nada más cuando Dios le hablaba, ¿no? O sea, de repente Moisés decía, quiero hablar con Dios, y entonces sí se metía, ¿no? Y a veces Dios le hablaba desde ahí también, ¿no? Eso es lo que el verso 89 se puede dividir en esas dos partes, ¿no? La cercanía y la confianza que tenía Dios con el Eterno de ir y preguntar. Y Moisés con el Eterno. Perdón, ¿quién dije? Dios. Sí, perdón, Moisés con el Eterno. Y una segunda parte sería que dice que cuando Moisés entraba, ahí la forma o el verbo en el que se dice que Dios hablaba, en realidad no dice Dios le hablaba, ¿no? La traducción más literal sería Dios se hablaba, ¿no? Como si Dios tuviera una conversación consigo mismo. No con Moisés, y Moisés lo que hacía pues era escuchar lo que Dios se hablaba a sí mismo, ¿no? Esto pues es un misterio muy grande de por qué Dios se hablaba a sí mismo a partir de que se inaugura el templo, y no decía, oye Moisés, sino decía, Moisés debería, y entonces Moisés escuchaba y decía, eso es lo que tengo que hacer, ¿no? Y los rabinos explican que esto no es la última... Es como la última revelación de Dios al hombre, ¿no? Realmente lo único que es y que existe por sí mismo es Dios, ¿no? Nosotros nada más somos un reflejo de un deseo suyo. Por eso hay una gracia tan grande en la palabra de Dios, porque aunque nos da identidad, nos recuerda que nosotros somos lo más parecido a un sueño de Dios, ¿no? Entonces en cualquier momento podemos desaparecer. Y el otro misterio, ¿no? Que esto no lo dicen los rabinos, pero lo he pensado mucho, es, ¿será que había alguna otra razón de por qué Dios se hablaba a sí mismo? Porque Dios, hay que recordar la palabra Elohim, que es, por cierto, no significa Dios, sino potencias o poderes o autoridades, pudiera ser también. ¿Por qué se hablaba a sí mismo, no? ¿Será que la autoridad celestial está regida por más de uno? Puede ser, ¿no? ¿Quiénes son estas personas? ¿No? Sin embargo, eso no significa que esas autoridades son el Eterno, ¿no? Simplemente son la representación del Eterno. Esto yo sé que es más confuso, es más complicado, tendríamos que recordar lo que se dice de Génesis 1, tendríamos que recordar por qué Proverbios dice que lo primerito que Dios crea en realidad no es el mundo, sino la sabiduría, la luz, por qué Dios dice que esa luz fue escondida en las mismas palabras de la Torah y en la naturaleza, y muchas otras cosas, pero definitivamente esa parte es fascinante. Pues bueno, entonces con eso terminamos, Gabriel. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tus comentarios, por haber estudiado. Y gracias a todas las personas que abren sus oídos, su computadora, su laptop, su teléfono, no sé, por dejarnos entrar en sus casas. Y pues nos escucharemos la próxima semana. Estaremos estudiando la Parashá Behaloteja, que consta de los capítulos 8, 9, 10, 11 y 12 del libro de Números. Y pues hasta entonces, muchas gracias, que tengan una muy bonita semana y nos escuchamos la próxima semana. Chao, shalom. Chao, shalom. Mashiach ben David.